Nosotros continuamos analizando los temas que son noticia. Con más del 90% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral confirmó que Daniel Noboa es el ganador de las elecciones de Ecuador y sucederá a Guillermo Lasso en el cargo. Luisa González, candidata del correísmo, reconoció ya su derrota. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Betsabeth Jaramillo. Ella es politóloga y además cofundadora de Yo Te Ayudo. Buenos días, gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad y este espacio para conversar. Betsabeth, háblenos un poco de cómo transcurrió la jornada y si se cumplieron los pronósticos en este proceso electoral del día de ayer. Bien, la jornada concluyó tranquila. Hubo una participación que rondó entre el 82,33%. Está entre los márgenes históricos del Ecuador. Quizás hubo que se dio a conocer una cantidad de delitos electorales fue mínima en comparación a la primera vuelta respecto a el llenado de papeletas, pero logró detenerse a tiempo por una tendencia política en específico. Y más allá de esto, este proceso electoral sobre las tendencias, te cuento que hace 3 días veníamos de un empate técnico. Cuando cierran las campañas electorales de ambos candidatos, todas las proyecciones apostaban a un empate técnico entre Luisa González y Daniel Noboa, pero las estrategias implementadas por el candidato Noboa en los últimos 3 días permitieron una remontada para tener los resultados que ya se conocen mundialmente. La estrategia comunicacional fue importante para generar este resultado que propina una segunda derrota electoral del correísmo, que es algo muy importante que hay que ver en el país, sus implicaciones. Y Noboa, hay que reconocer una cosa, quizás ver este proceso electoral meses atrás, el candidato que se perfilaba a la presidencia era Fernando Villavicencio, lastimosamente es asesinado durante la campaña y genera la figura de este llamado outsider que ha logrado toda la popularidad a raíz del debate presidencial y que hoy en día llega a la presidencia de Carondelet. Sí, justamente estaba viendo el apoyo que le había dado a su esposa, quien es influenciadora a nivel de redes sociales, cómo su mensaje se había convertido en tendencia en TikTok y quisiera que profundizáramos un poco. ¿Cuáles fueron esas estrategias que él utilizó que tú consideras que en estos últimos días logró darle este punto de ventaja? Bueno, yo creo que hay tres estrategias principales. La primera, obviamente, la línea Balbonesi ayudó mucho a llegar a la población más joven, a reconectar, porque tenemos un presidente Lazo que la figura de la primera dama no fue bien vista por cómo se relacionó, cómo participaba en el gobierno, entre otras cosas, pero la línea ofreció una cara nueva. De hecho, antes del debate, que no lo conocían a él, ella era su cara y su imagen visible, quien lo ancla al público, y esa dualidad acompañada permitió, como la imagen del candidato, la imagen de la esposa del candidato, que es algo que se analiza actualmente en términos de comunicación política, lo llevaran a proyectarse mucho más allá. Dos estrategias además importantes, el apoyo de Marlon Chito Vera, un peleador ecuatoriano con mucho trasfondo en el país, reconocido por los jóvenes, reconocidos por sus aportes al deporte, y con una analogía que hizo en los últimos días fuera del silencio, en el espacio del silencio electoral, perdón, respecto al cuáquer. El cuáquer es la avena para nosotros los venezolanos, pero para ellos es un poco más, está presente en todas sus comidas. Otras cosas, y esta analogía entre el cuáquer y la elección permitió también llevar a esos votantes que no se llega de manera tradicional. Y por último, la mejor estrategia, sin duda, el Noboa de cartón. ¿Cuál es la estrategia del Noboa de cartón? Se hizo viral tanto en TikTok como en otras redes sociales la estrategia de regalar imágenes de cartón de Daniel Noboa, y captó una población que era muy difícil de medir en esos últimos 2 o 3 días de campaña, pero que son quienes terminan dando la vuelta al resultado que se esperaba días atrás. Si esta entrevista fuese sido el día lunes pasado, los dados estaban, o las cartas
estaba en la posición de Luisa González, hoy en día es distinto. Y esta estrategia ha jugado un papel fundamental porque reconectó con los jóvenes. Esos jóvenes que necesitan un cambio, que quieren un cambio, incluso con el electorado mayor que espera un cambio generacional, un cambio en la política tradicional. Y esto ya lo veíamos viendo en las elecciones de febrero de este año, con los cuadros que entraron en las distintas alcaldías y prefecturas, y que además lo ratifican colocando a Noboa, un joven empresario de 35 años de edad, como el presidente más joven del país. Eso Qué significa que el interesante. país quiere un cambio. Sí, qué interesante todo esto que estás comentando porque en 3 días cambió las reglas y logró posicionarse como presidente de un país gracias a esa conexión con los jóvenes. Quisiera que habláramos un poco de quién es realmente Daniel Noboa. Decías que es el presidente más joven de Ecuador, pero también detrás toda esta plataforma de ser un empresario, todos los estudios profesionales que tiene incluso aquí en los Estados Unidos. Bien, Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, de una familia respetada y reconocida de todo el Ecuador. Álvaro Noboa fue candidato 5 veces a la presidencia, no lo logró en ninguna. Daniel Noboa sí. Él ha estudiado en la Universidad de Nueva York, tiene una maestría de la Universidad de George Washington en gobernabilidad, tiene también de la Escuela de Gobierno, y de Negociación de Harvard. Él es bastante preparado y además de esto, más allá de sus estudios, él salta a la palestra a partir de ser electo legislador por la provincia de Santa Elena y llega a ser presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional. De hecho, en Ecuador existe un modelo muy interesante y es que de acuerdo a la exposición que se tengan los políticos, más que todo dentro de la Asamblea Nacional, lo llevan a estos saltos hacia la presidencia del país. Por ejemplo, Luisa González también venía de la Asamblea Nacional. Claro, su participación dentro de la Asamblea era bastante mínima, pero Noboa viene preparado, viene de un mundo empresarial que funda él sus propias empresas de 18 años, mucho más joven, 19 años, y así sucesivamente. Su formación política le da la cuantía moral y de reconocimiento para resolver los problemas. Y esto lo vimos en el debate. En el debate de la primera vuelta, fue quien resaltó por dar respuesta a las necesidades, por su plan de gobierno, por todo el esquema que ya ha preparado previamente para asumir una eventual gerencia del Ecuador, y esos son los resultados que estamos viendo. Bexabe, tú decías que el pueblo de Ecuador quiere un cambio y él se comprometió a comenzar su trabajo desde hoy mismo. ¿Cuáles son esos retos que él debe afrontar? ¿Cuáles son esas prioridades que tiene que asumir de aquí en adelante para darle ese cambio que la gente espera en Ecuador? Bueno, los cambios son realmente importantes y los retos sin duda complejos. Hay que recordar que el presidente Lazo llamó a la muerte cruzada, que es lo que forza estas elecciones anticipadas, Sí. porque no tenía gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Y es algo que le va a tocar también a Daniel Noboa. Él no llega a la presidencia con el 50% de los legisladores de la Asamblea, llega con mucho menos. Hasta ahora no están los números oficiales, que rondan entre 22, 25, hasta que el CNE haga la proclamación de asambleístas, pero sí tiene una contraparte del correísmo de 48 legisladores. Y esto hay que verlo. Lo primero que hay que buscar es la gobernabilidad dentro de la Asamblea para romper esta dicotomía entre ejecutivo y legislativo, para que los proyectos de ley pasen de manera más expedita, rápida, y la Asamblea puede ser un verdadero dolor de cabeza si no entiende el tiempo histórico en el que estamos y no apuesta por una unidad nacional o resolver los principales problemas de los ecuatorianos. Y ahí vamos a los siguientes retos, que son resolver los problemas de inseguridad del país. Sí. Esto es inminente, es necesario, es la principal necesidad de todos los ecuatorianos.
Y en segundo lugar tenemos el tema del desempleo, crear más fuentes de empleo para jóvenes, para el país. Pero todo pasa, la verdad, por los acuerdos políticos de la gobernabilidad en el Ecuador. Y es un escenario que va a estar bastante complejo. Ya empiezan las negociaciones al interno de la Asamblea entre legisladores y cabildeo para quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional. Y eso hay que verlo porque es lo que puede trancar el gobierno o puede dar paso a este gobierno. Noboa ha sido abierto a todos los sectores, incluso invitó al correísmo, no ha tenido un discurso frontal o antagonista, sino agonista de buscar una relación, buscar resolver los problemas y buscar a las diferentes partes. Y otro problema mucho más complejo, además del tema de seguridad, que ya es bastante complejo, el tema de las cárceles, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, cambiar la tabla de consumo de drogas, entre otras cosas que implican un aparataje necesario que es disponerse del Estado para trabajar en este problema. Tenemos el fenómeno El Niño que llega a Ecuador en 15 días y que generalmente, históricamente, ha causado grandes estragos por las lluvias en las carreteras del país, en todas las provincias, en todos los cantones, han generado pérdidas humanas, pérdidas materiales, que debe afrontarse con severidad, con un plan, y hay que recordar que Noboa vendría asumiendo la presidencia de la República, hablamos aproximadamente durante el mes de diciembre, entre el 11 y el 15 de diciembre, porque primero, el 8 de diciembre se entregan las cartas credenciales, las acreditaciones a todos los asambleístas, también al presidente, y el presidente electo debe posesionarse ante una asamblea nacional que aún no conocemos cuál va a ser esa conformación. Entonces, Sí. esos son los principales retos. Justamente él decía en uno de sus temas de campaña que iba a atacar lo que tenía que ver con el crimen organizado y la inseguridad. Y quisiera saber específicamente en el área del desempleo cuál fue su mayor propuesta para atacar el desempleo y promover nuevas fuentes de empleo. Como él viene a una comisión de desarrollo económico, sus principales fuentes de empleo habla de brindar seguridad jurídica a las empresas, además de esto, buscar oportunidades de inversión. Ecuador es un país que puede abrirse al mundo mucho más porque tiene mucho para dar y va a empezar a buscar inversores que quieran invertir en otro tipo de industrias, lo que nosotros conocemos los venezolanos como empresas mixtas. Este tipo de iniciativas también va a apostar porque lo que busca es generar un pool de empleos y de oportunidades a raíz de la inversión privada y la relación entre temas financieros, que ya lo maneja bien, el grupo empresarial Noboa tiene más allá del 50% de las empresas más importantes del país y ya han dado cuenta de gerenciando correctamente todo lo que se puede llevar a cabo en el Ecuador y sus propuestas se centran en esto, en buscar inversión de manera rápida. Él seguramente va a empezar ya había antes de decidir ir a la presidencia, ya había dado vuelta por diferentes países buscando reunirse con empresarios en cumbres internacionales para visibilizar posibles alianzas con otros estados, con otros gobiernos, con otras empresas, para que vayan al Ecuador a invertir y que busquen oportunidades. Muchas cosas ya las tiene trabajadas antemano porque la asamblea que fue disuelta ya había trabajado temas para la inversión con diferentes proyectos de ley. Entonces, esto es lo que se va a buscar, sin duda. Bexabe, gracias por este contexto y por tu análisis sobre este tema que es importante también para nuestra comunidad de venezolanos que está en el Ecuador. Seguiremos dándole justamente la actualización a esta noticia. Feliz día para ti y gracias por estar con nosotros en Buenos Días. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre abierta para conversar. Era Bexabeth Jaramillo, ella es politóloga, hablándonos el día de hoy del perfil del nuevo presidente de Ecuador y sobre todo cuáles son los retos que debe afrontar de aquí en adelante.